muchas gracias. Vamos a comenzar un poco sobre la revisión de anthrax humano, que, bueno, para presentarme soy el R3 de Infectología Luis Miguel Dávila del Hospital 2 de Mayo, también de San Marcos. Bueno, vamos a revisar un poco así brevemente sobre anthrax humano, si bien no es una infección que vemos muy a diario, pero sí como, digamos, como un componente epidemiológico fuerte que puede existir, digamos, en nuestro país y en otros países debemos al menos tener una noción sobre cómo es y, bueno, cómo identificarlo, ¿no? Principalmente, las fuentes bibliográficas hay varios artículos de revisión sobre acto aquí en el Perú, y hay algunas guías también sobre prevención y tratamiento de anthrax, ¿no? Del CDC. También he sacado algunos datos de la Dirección General de Epidemiología, del CDC aquí del Perú. Hay varias revisiones sobre anthrax, más que nada sobre el tema del diagnóstico molecular, ¿no? Y la filogenética. Y bueno, hay algunas cosas también que he sacado del UpToDate para complementar, ¿no? A ver, vamos a comenzar desde de lo más primordial, ¿no? El agente etiológico del anthrax se llama Bacillus anthracis, ¿no? Es un bacilo gram positivo, ¿no? Encapsulado no móvil con capacidad de formación de esporas, que es lo que lo hace muy característico al bacilo, ¿no? Creo que esa es una de las principales, digamos, características que hace que perdure en el tiempo el anthrax, ¿no? O llamado también carbunco también en otras literaturas. Históricamente tiene bastantes años, ¿no? Fue descubierto por Robert Koch, el mismo microbiólogo que descubrió el Mycobacterium tuberculosis, en 1876. Se ve que existen principalmente dos formas del bacilo, más que nada la forma vegetativa y la forma de espora, que es la cual vamos a conversar después, ¿no? Las esporas, la forma de esporas, pueden existir durante periodos extensos de tiempo. Inclusive se describen algunas literaturas que pueden estar hasta 80 a 100 años en el suelo, en un suelo, digamos, que albergue todas las condiciones para que estas esporas puedan subsistir, ¿no? Y estas esporas están en una fase latente y tienen un potencial de convertirse en una fase vegetativa o una forma activa en la que puede causar una enfermedad, ¿no? Tanto en animales como en humanos. La formación de esporas se da principalmente cuando el bacilo, en su forma vegetativa, o sea, en su forma activa, es expuesto a un medio ambiente mediante los fluidos de un animal muerto. Generalmente ese es el ciclo. El ciclo es un animal que se infecta principalmente porque inicialmente se infectó por inhalación de las esporas, hizo la enfermedad, falleció, y posteriormente ese animal, su cadáver queda a nivel de un suelo fértil, ¿no? Con condiciones adecuadas para que las esporas queden en ese suelo y esas esporas puedan permanecer durante años en ese suelo. El término anthrax deriva del inglés, ¿no? Anthrax es en inglés, y deriva del griego de antraquites, que significa color carbón o coal, que es como el color así negro. ¿Por qué? Porque así como otras enfermedades causadas también por bacilos, pueden causar, digamos, lesiones necróticas, ¿no? Como por ejemplo también la Yersinia pestis o la peste negra, también, que también su nombre deriva de más que nada la forma clínica, sobre todo la cutánea. Acá vemos de que existen dos formas, ¿no? Del bacilo, que es la forma vegetativa, que es un bacilo anaerobio, gram positivo, facultativo, que es intracelular, ¿no? Y que tiende a formar cadenas. Y la forma de esporas, que es una forma, digamos, de supervivencia, una forma latente que se puede encontrar en los suelos. Está influenciada por la temperatura, puede crecer, puede pasar de espora a forma vegetativa en temperatura ambiente, con presencia de oxígeno y baja presencia de CO2. Puede germinar en una temperatura ambiente, generalmente entre 35 y 37 grados, y un pH generalmente neutro, entre 5 a 9, y una humedad más del 95%. Igual, el bacilo es bastante resistente, ¿no? Tanto a la desecación, por ejemplo, también resistente a los rayos ultravioleta, resistente a altas temperaturas también, y por eso puede persistir en el suelo, ¿no? O sea, entonces, a modo de resumen, se ve de que la persistencia del bacilo se da cuando un animal muere la forma vegetativa, pero la forma esporulada continúa en el suelo o en el mismo animal, ¿no? Acá vemos una tabla en la que existen las diferencias entre la forma de espora y la forma vegetativa, ¿no? Entonces, la forma de espora vemos de que requiere una fagocitosis, ¿no? Porque generalmente vamos a ver adelante de que una de las formas de vías de transmisión al humano es por inhalación directa de las esporas, y las esporas llegan a los macrófagos alveolares, y ahí es donde se multiplican, producen una respuesta inflamatoria y se forman en la forma vegetativa. No producen toxinas, la forma vegetativa es la que produce las famosas toxinas, las cuales vamos a ver después. Puede producir una respuesta inflamatoria, tanto como la forma esporulada como la vegetativa, ¿no? Y puede permanecer latente por meses, inclusive años, ¿no?
En cambio, la forma vegetativa, que es la forma activa, ya la forma del bacilo, ¿no? Contiene una cápsula que es compuesta por polideglutámico, ácido polideglutámico, que es un factor esencial para la virulencia y para evitar la respuesta inmunológica del huésped, ¿no? Puede sobrevivir en un ambiente extracelular, a diferencia de las esporas, que necesariamente tienen que ser intracelulares, y son las que producen las toxinas, ¿no? Que es la toxina dematosa y la toxina letal, que son, ya vamos a hablar más adelante, que son las principales toxinas que causan una alta mortalidad en los pacientes. Obviamente va a causar una apoptosis de la célula hospedera, va a inhibir el factor de necrosis tumoral y las citoquinas, lo que igual va a hacer de que se multiplique más fácilmente, porque va a disruptir la respuesta inmunológica del huésped, ¿no? Pero no es posible de que pueda sobrevivir fuera del hospedero, ¿no? Para eso tiene que recurrir a la forma de las esporas, ¿no? Acá vemos un poco de que cómo se ven, ¿no? A nivel de lo que es la microscopía directa, a nivel del Gram. Vemos de que los bacilos tienden a formar cadenas muy finas y muy estructuradas, ¿no? Las colonias generalmente pueden crecer en un medio activo convencional, ¿no? Generalmente en el agar sangre a 37 grados, ¿no? Por eso son muy fáciles de cultivar en cualquier laboratorio, ¿no? Pueden aparecer, digamos, en hemocultivos, en cultivos de secreciones de cualquier parte del cuerpo. El bacilo de anthracis, filogenéticamente, es indiferente del bacillus cereus, que también es un bacilo que también puede causar una enfermedad muy parecida, ¿no? Pero algunos autores lo consideran como una subespecie, por una relevancia clínica, ¿no? Por su alta mortalidad, ¿no? Y bueno, por todos los factores de virulencia también, ¿no? La diferenciación o la identificación del Bacillus anthracis generalmente se hace por distintos métodos, incluido el PCR, pero también existen otros métodos en los laboratorios, que hay varios laboratorios, que ya manejan el MALDI-TOF, que es la espectrometría de masas. Entonces, la espectrometría de masas es una técnica bastante específica que mide digamos, los iones que generan cada tipo de microorganismo. Y dependiendo de eso, digamos, en un tubo en vacío se ve cuánto, digamos, demora en llegar de un punto A a un punto B, y eso se compara con una base de datos. Y esa base de datos, digamos, puede identificar fácilmente mediante estos cálculos, estos datos, a la bacteria, ¿no? Al microorganismo, con una especificidad bastante alta, más del 98%. Entre los animales más afectados tenemos de que, bueno, existen por ejemplo, el ganado ovino, el ganado caprino, vacas, caballos, incluso cerdos también, ¿no? Muchos de estos son de consumo humano también. Entonces, bueno, aquí vemos un poco también la microbiología, ¿no? Vemos, digamos, bacilos, se identifican bastante parecido, por ejemplo, a otras micobacterias o otros bacilos como el Serius, como la tuberculosis misma o las micobacterias no tuberculosas, ¿no? Que tienden a ser así bacilos y que se unen en cadenas o, digamos, forman una agrupación. Como ya les había mencionado, existen algunas endotoxinas que son producidas a través de algunos genes, que son considerados unos factores de virulencia, ¿no? Que son el PX01 y el PX02. El PX01 se relaciona con la producción de las exotoxinas, perdón, y el PX02 se relaciona con la síntesis de la cápsula del polideácido glutámico, que es una cápsula del bacilo que le permite sobrevivir a nivel del medio extracelular, ¿no? Vemos que, por ejemplo, las endosporas tienen alta resistencia a la desecación. Por ejemplo, también altas temperaturas, radiación ultravioleta y varios desinfectantes, ¿no? Por eso persisten en los suelos, ¿no? Hay que entender de que estos factores de virulencia a veces son transmitidos por plásmidos, ¿no? Que son moléculas de material genético de una bacteria que se replica independientemente del cromosoma bacteriano. Entonces, entre bacteria y bacteria pueden utilizar plásmidos para compartir resistencia antimicrobiana o compartir inclusive genes de resistencia para sobrevivir, ¿no? La mortalidad y la morbilidad es alta. ¿Por qué? Porque el anthrax está asociado a la producción de una toxina, tres toxinas, ¿no? Triples, ¿no? Principalmente una que es el antígeno protector, que es el que facilita el transporte de las toxinas dentro de la célula, es, digamos, el medio que va a crear poros en la pared celular para que ingresen las toxinas, que son estas dos, que son el factor letal y el factor edematoso, ¿no? Entonces, el factor letal es una metaloproteasa que va a inactivar las vías metabólicas intracelulares digamos, del tejido donde está atacando, ¿no? Y va a provocar apoptosis y posteriormente necrosis del tejido, ¿no? Lo que se libera una liberación masiva de la citoquina, de mediadores inflamatorios, que van a causar una respuesta inflamatoria severa, ¿no?
Y el factor edematoso va a aumentar los niveles de AMP cíclico, causando un edema local e inhibición de los neutrófilos. Y eso se va a ver en la forma clínica, bueno, un detalle de la forma clínica, de la forma cutánea, que va a haber un edema maligno, que es un edema desproporcionado a nivel de la lesión. Bueno, acá vemos algo que me parece interesante. Vemos, bueno, ahí los cultivos, ¿no? Los cultivos tienen un color así medio marrón, ¿no? Como el carbón, ¿no? Que son cultivos a 37 grados, o sea, una temperatura bastante normal. Y vemos en la imagen B de que mediante fluorescencia, microscopía de fluorescencia, perdón, en las raíces de algunos suelos, de algunas plantas, se pueden encontrar inclusive esporas de Bacillus anthracis que han sido incubados a 30 grados. Entonces, a nivel de las raíces, inclusive, pueden existir eh, esporas del Bacillus anthracis, lo que le permite sobrevivir en suelo fértil. Y a nivel de la imagen C vemos de que existen macacos también que se han encontrado que pueden tener inclusive bacteriemias asintomáticas por el Bacillus anthracis, ¿no? Entonces, es una también de las vías de transmisión, ¿no? Más que nada el manejo con animales infectados, manejos con suelo, ¿no? Y también por inhalación de las mismas esporas o ingestión también de las mismas esporas. Bueno, acá vemos un poco el esquema de cómo es digamos, el bacilo. Ahí están principalmente los dos factores de virulencia que son los genes PX01 y el PX02. El PX01, como ya mencioné, se relaciona con la producción de las toxinas que posteriormente van a ingresar al huésped. Y el PX02 se relaciona con la producción de la capa de de ácido glutámico, que es lo que le va a conferir bastante, digamos, resistencia cuando sea fagocitada por los macrófagos, ¿no? Entonces, estos dos genes son, digamos, esenciales para su supervivencia. Vemos de que existen algunas cepas que de manera natural no contienen el gen PX02. Y este gen, digamos, las hace menos virulentas. Digamos, de este concepto, de este hallazgo, se lograron desarrollar las vacunas, porque existen vacunas que se les pone, digamos, a los animales que están en riesgo o cuando hay brotes. No es algo que se haga de manera regular, pero sí en algunos países sí existen vacunas dirigidas contra el anthrax en algunos animales. Entonces, cuando hay brotes, digamos, de infección entre el ganado vacuno, ¿no? Entre las ovejas, ¿no? Se les vacuna y, bueno, se detiene un poco el tema de los brotes. Y se ha basado esa vacuna, ¿por qué? Se ha basado en de que en algunas cepas no son tan virulentas como otras. ¿Por qué? Porque algunas cepas no tienen el PX02. Por ende, no pueden producir una cápsula, solamente producen las toxinas. A nivel de lo que es epidemiología, tanto en el Perú y en el mundo, vemos de que en el Perú no existen, digamos, tantos casos como, digamos, otras zoonosis un poco más prevalentes, ¿no? Por ejemplo, digamos, eh, la, mm, la fiebre de Malta, ¿no? O la llamada brucelosis, ¿no? Que también tiene mecanismos de vías de transmisión parecidos también, ¿no? Entonces vemos de que, por ejemplo, esta es una noticia que se vio el año pasado, en octubre del año pasado, en la provincia de Cañete, de 6 casos que fueron confirmados de carbunco cutáneo humano. Acá la forma más característica o la más prevalente es la cutánea, ¿no? Y es la que tiene menos mortalidad. Generalmente puede ser menos de entre 10%, hasta menos del 1% en algunas literaturas. Y fue digamos, en un establo donde se manejaba bastante el ganado, ¿no? Entonces ahí fueron varias personas que estaban involucradas en lo que era el manejo continuo del ganado, ¿no? Entonces fueron las que se infectaron. Por ejemplo, acá vemos un poco de epidemiología. Vemos de que a nivel histórico, desde el 2000 hasta el 2025, no existen tantos casos, ¿no? La incidencia es bastante baja, ¿no? Por ejemplo, inclusive han habido años en los que el número de casos son cero, ¿no? Y las defunciones también son cero, porque como ya les dije, la forma más difundida es la cutánea, que no tiene mucha mortalidad, ¿no? Y la incidencia, por ejemplo, inclusive es 0.02 en el año pasado, ¿no? Es bastante baja. Hubo pues un repunte en el 2004, 2005, 2015, pero en los últimos años ha sido bastante baja. Por eso, digamos, es una enfermedad que, si bien no es tan prevalente, pero siempre tenemos que tenerlo en cuenta, más que nada por los factores de riesgo que pueden tener los pacientes. Acá tenemos el número de casos, ¿no? Como ya lo mencioné, y vemos un poco de los departamentos, ¿no? Donde han habido ocurrido los casos a nivel histórico, ¿no? Vemos Cajamarca, ¿no? Lambayeque, bueno, Lima también, ¿no? Piura, que son principalmente departamentos ganaderos, ¿no? Y como ya lo mencioné, hay años en los que inclusive no se han reportado ningún caso.
Lo que no sé si habrá sido porque no se ha podido identificar digamos, el bacilo, no se ha podido aislar porque no existen tampoco métodos diagnósticos quizás en algunos otros lados, pero bueno, no se han reportado casos en algunos años. Y la distribución de, digamos, sociodemográfica es de que principalmente son, digamos, los adultos jóvenes los que están más afectados, que son los que trabajan en los camales, ¿no? Los adultos también de 30 a 59 años, y principalmente el doble de afectados es principalmente varones, porque son los que más trabajan, ¿no? Ahí en esa área, ¿no? Digamos, ¿no? A nivel de lo que es el mundo, vemos de que existen áreas es una amplia distribución, digamos, el anthrax, ¿no? Pero donde más casos se ven es más que nada en lo que es América del Norte, Canadá, India, Medio Oriente, ¿no? Australia también vemos bastantes casos. Entonces, acá la prevalencia quizás no es tan alta, ¿no? Más que nada es en Medio Oriente, donde sí existen políticas bastante específicas de vacunación, de control de brotes de anthrax. Bueno, acá vemos un poco lo que es la población en riesgo, ¿no? Que vemos que la población rural, comparada con la urbana, está en más riesgo, hasta casi 4 veces, ¿no? Y principalmente las regiones donde están más afectados, pues el sudeste asiático, ¿no? Asia Oriental, partes de Europa, África subsahariana, pero vemos, por ejemplo, Latinoamérica y el Caribe es bajo, ¿no? Está, digamos, casi en la última fila de las regiones afectadas, ¿no? Bueno, en el caso de las vías de transmisión, ya más un poco lo expliqué, de que las vías de transmisión se dan más que nada por el contacto con ganado vacuno, ¿no? Con los animales, y de esto va a depender también la forma clínica, ¿no? Si va a ser cutánea, va a ser pulmonar, ¿no? O gastrointestinal también, ¿no? Entonces, como ya lo mencioné, el bacilo va a generar potentes toxinas, las cuales son responsables del cuadro clínico, ¿no? La forma pulmonar es la que más alta mortalidad tiene, aparentemente, ¿no? La forma cutánea es la que menos mortalidad tiene. Las endotoxinas se van a caracterizar por conferir una gran necrosis a nivel tisular, ¿no? Tanto en la piel como en órganos internos, y las esporas van a ingresar al cuerpo a través de la ingesta, la inhalación o a través de contacto directo con heridas de un animal, digamos, infectado. A veces puede ser no necesariamente una herida, o puede ser también, digamos, una piel del animal, o un animal que esté, digamos, infectado, que tenga las esporas en la piel, ¿no? También con el mismo suelo que pueda tener las raíces que puedan tener las esporas, ¿no? La transmisión entre humanos es rara, está muy poco descrita, o nada descrita, yo no he encontrado, aparentemente no he encontrado nada de lo que es transmisión entre humanos, aunque algunas literaturas dicen de que se podrían transmitir si es que hay un contacto, digamos, entre herida y herida, ¿no? Pero no, al menos no está descrita la transmisión entre humanos, ¿no? Acá vemos un poco el ciclo, ¿no? De que, bueno, digamos, un animal muere y las células que quedan, que son la forma vegetante, mueren, pero producen las esporas, ¿no? Y esas esporas quedan e interactúan con el suelo, con la rizosfera. Bueno, la rizosfera es más que nada las raíces, ¿no? Le llaman las raíces que quedan en el suelo, y esas raíces pueden estar, digamos, contaminadas, pueden estar, digamos, colonizadas con lo que son las esporas del Bacillus anthracis. Entonces, si uno ve, es un ciclo cerrado. Es un ciclo cerrado en el cual el humano no interviene acá, pero interviene de manera accidental. ¿Por qué? Porque el humano interactúa con el ganado muerto, ¿no? Y ahí es donde se infecta. Acá vemos un poco el ciclo también, ¿no? Que las esporas del anthrax son inhaladas por las mismas, digamos, cabras, por las mismas ovejas, por el ganado muere, y esas esporas, ¿no? Mueren las esporas, la forma, digamos, la forma vegetativa, pero queda la forma esporulada a nivel del suelo. Y ahí vienen las formas de vías de transmisión al humano, que son tanto la gastrointestinal, la inhalatoria, ¿no? A través de la mucosa o de la piel. Y también existe una cuarta forma que es un poco menos frecuente, que es por inyecciones. ¿Por qué? Porque hubieron casos de que se reportaron de que entre pacientes que utilizaban, digamos, drogas intravenosas, ¿no? eh, de que digamos, en ese lote que se había traído, digamos, de países de Medio Oriente, existían esporas también de Bacillus anthracis. Y se inocularon esas esporas y causaron una forma clínica también nueva, que es mediante la inyección. Acá vemos un poco la fisiopatología, ¿no? Lo mismo, exactamente lo mismo. Uno inhala las esporas o las ingesta, ¿no? Y produce una respuesta inflamatoria. Posteriormente, la forma vegetativa ingresa al macrófago, ingresa a los neutrófilos, y estas células llevan hasta los nódulos linfáticos, y los nódulos linfáticos pueden causar adenopatías, linfadenopatías, y posteriormente
ingresan al torrente sanguíneo y causan una sepsis y bacteremia, ¿no? Acá está un poco también la fisiopatología, ¿no? Vemos que la puerta de entrada ahí, como lo menciona en la literatura, es 5% pulmones, 95% a través de la piel, y la forma gastrointestinal es rara, ¿no? Es raro de que, digamos, uno coma carne contaminada con esporas y pueda generar una enfermedad, ¿no? Principalmente uno o las inhala o es por contacto directo, ¿no? Y bueno, vemos acá de que las toxinas, ¿no? Existen varias, ¿no? Existen principalmente dos toxinas y la cápsula, que van a ocasionar una necrosis hemorrágica y un edema tisular, ¿no? Que eso posteriormente llega a un estado de shock y la muerte, ¿no? Existen otras formas también, como por ejemplo la meningoencefalitis hemorrágica también que está descrita. Es un poco rara también, pero se da en el contexto de un paciente que ha entrado, digamos, en una sepsis o está haciendo una bacteremia y que, digamos, la forma vegetativa llega al sistema nervioso central. Acá vemos un poco la fisiopatología de la forma cutánea, ¿no? En la que mediante una abrasión en la piel ingresan las esporas, ingresan de manera intracelular a los macrófagos y luego convierten su ciclo a la forma vegetativa, ¿no? Acá está un poco lo que ya mencioné, las formas de infección, cutánea, inhalatoria, gastrointestinal y por inyección, y ya. Y bueno, vamos a ver un poco más rápido lo que es el antrax cutáneo, las formas clínicas. La incubación es entre 1 a 12 días, ¿no? Va a haber, digamos, una lesión inicial que va a ser como una picadura, principalmente, ¿no? Con una pápula pequeña, indolora y pruriginosa, que se va a confundir con otras lesiones, también como por ejemplo, digamos, leishmaniasis también, ¿no? O alguna picadura de algunos insectos, ¿no? En zonas expuestas, cara, cuello, manos, extremidades, que son las que tienen contacto con el animal, y se va a asociar un edema desproporcionado, que es el llamado edema maligno. Va a iniciar como un forúnculo que va a tener un edema alrededor, ¿no? Un edema bastante grande. Posteriormente, digamos, esta lesión inicial, que es la pápula, que pica, ¿no? Se va a transformar en una vesícula o en una ampolla, ¿no? Que esta ampolla va a ser dolorosa, va a ser con signo de flebosis, y puede aparecer una linfadenopatía regional, ¿no? Con síntomas sistémicos, muy parecido a lo que es la peste negra también, ¿no? En algunos casos. Posteriormente, esta ampolla va, digamos, a desaparecer y va a quedar una úlcera necrótica central, ¿no? La vesícula se va a romper y va a quedar la úlcera necrótica, ¿no? Rodeada de un halo eritematosa, que es poco dolorosa y generalmente sin pus, ¿no? Bastante parecido a la resolución de las formas cutáneas de lo que es el oxocelismo. El oxocelismo también va a iniciar también así, con digamos, una mácula, una pápula eritematosa, dolorosa, con bastante edema, bastante dolor, y que va a evolucionar posteriormente a una úlcera necrótica también, ¿no? La resolución puede ser espontánea, entre 1 a 3 semanas, y va a dejar una cicatriz. Con tratamiento antibiótico, la mortalidad en la forma cutánea es menos del 1%, por ahí que he visto en algunos lados hasta 5%, con tratamiento, pero sin tratamientos hasta el 20%, ¿no? Sobre todo si hay síntomas sistémicos, no síntomas de shock. Acá les dejo un cuadrito, más o menos, sobre cómo es la evolución de la lesión, ¿no? Una pápula con edema, después al día tercero hay una vesícula, una ampolla, con adenopatía, linfanopatía regional, posteriormente revienta, por así decirlo, la ampolla, y queda la úlcera necrótica, ¿no? Y esa úlcera necrótica o puede sanar espontáneamente, o digamos puede sobreinfectarse o superinfectarse, puede causar síntomas sistémicos, puede el paciente ir a sepsis, a shock. Acá vemos un poco también cómo inician las lesiones. Inician como una picadura, ¿no? Como una pápula eritematosa, ¿no? Generalmente indolora, que posteriormente se vuelve dolorosa, con un eritema y un edema considerable. Y después empieza a haber un centro negruzco, necrótico, ¿no? Y posteriormente se forma una úlcera necrótica, ¿no? Entonces ahí es la escara negra, ¿no? De ahí deriva su nombre, ¿no? Bueno, acá vemos un caso también, un caso que vi, que pues, se presenta generalmente como una lesión bien simple, ¿no? Una pápula eritematosa, indolora, que se puede confundir con otras lesiones que también son infecciosas también. Y bueno, siempre hay que tener en cuenta el antecedente epidemiológico, ¿no? Pacientes varones que trabajan con manejo de ganado, que digamos han estado expuestos a animales infectados, ¿no? Acá vemos también un poco, también, bien parecido, ¿no? Vemos digamos, una pápula, ¿no? Con un centro necrótico, con unos bordes eritematosos, ¿no? Y que posteriormente hace una linfadenopatía. Vemos inclusive lesiones eritematosas, características de lesiones hemorrágicas,
¿no? Y una úlcera necrótica, ¿no? Este ya es cuando, digamos, ha avanzado la enfermedad, ¿no? Entre los diagnósticos diferenciales, vemos de que existen otras enfermedades infecciosas que pueden confundirse, ¿no? Por ejemplo, la escrófula, la escrofulodermia, que es característico de pacientes que tienen tuberculosis, sobre todo pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Que pueden en general también así, ¿no? Pueden comenzar también con una pápula eritematosa, dolorosa, que se forma una úlcera necrótica, y también está asociada a una linfadenopatía regional, generalmente del mismo lado. La peste bubónica, como estaba ya mencionando, la Yersinia pestis, presenta digamos, una secuencia parecida, ¿no? Así asociada a linfadenopatía regional, con síntomas sistémicos y con lesiones necróticas. Ectima gangrenoso, que es característico de la infección por pseudomonas aeruginosas, mordedura de rata por Streptobacillus, la úlcera de Buruli, que no es tan común, la verdad, aquí en el Perú, pero sí también es caracterizado son úlceras dolorosas necróticas, con destrucción tisular por diferentes tipos de micobacterias, ¿no? Y también el Staphylococcus aureus, que puede también ocasionar este tipo de lesiones. A nivel de lo que es a nivel respiratorio, ¿no? Tenemos que existe el antras, le llaman antras pulmonar o antras inhalado, ¿no? Que es la forma, al menos lo que he investigado, la forma más letal, ¿no? Potencialmente fatal. Es causado por la inhalación de las esporas del bacilo, ¿no? Que son aerolizadas cuando, digamos, uno recoge el cadáver del animal o tiende a, digamos, a sacarle la piel o a manipular, ¿no? Un animal muerto, las esporas salen al ambiente y uno las inhala, ¿no? Que pueden estar en las pieles o en la lana del animal. Una vez inhaladas, las esporas entran a los macrófagos de los alvéolos, se multiplican, generan las toxinas y pueden ir también a través de lo que es el sistema linfático, ¿no? Y causan lo que le llaman una mediastinitis, o sea, causan que va a ver en la tomografía o se va a ver en la radiografía un ensanchamiento del mediastino. ¿Por qué? Porque la cadena linfática que está en el mediastino está inflamada, ¿no? Está tomada por la infección, ¿no? Posteriormente va a haber una hemorragia intraviolar, lo que va a ocasionar una neumonía necrotizante, ¿no? Que tiene bastante mortalidad, ¿no? Y después de esto, si es que la enfermedad persiste, puede hacer una bacteremia el paciente y puede hacer una sepsis y shock. Las partículas de las esporas miden generalmente entre 1 a 2 micras, ¿no? Y lo que es bastante diminutas. Pueden pasar a través inclusive de bastantes mascarillas, ¿no? Entonces, las mascarillas simples, ¿no? Entonces, es bastante importante también tener en cuenta esto. Acá vemos un poco la fisiopatología, ¿no? Principalmente es simple, ¿no? El paciente inhala las esporas, estas esporas llegan a través del tracto respiratorio de los bronquiolos, luego ingresan a los alvéolos, y en los alvéolos se encuentran con los macrófagos alveolares, los cuales los fagocitan. A nivel de los macrófagos alveolares, ¿no? Resisten estas esporas al fagosoma, ¿no? O sea, resisten, perduran ahí intracelularmente, y luego se multiplican y pasan a la forma vegetativa, y causan la lisis del macrófago, ¿no? Existen algunos periodos, es bastante progresiva, es rápidamente progresiva la forma pulmonar, en la cual hay un periodo de incubación corto, ¿no? Más o menos una semana, 5 o 6 días, ¿no? En el cual el paciente está asintomático. Posteriormente se asocia a un síndrome gripal, ¿no? Con síntomas sistémicos, puede haber fiebre persistente, malestar general, dolor torácico, disnea, diaforesis, y vemos en la radiografía de tórax, vamos a ver un ensanchamiento del mediastino, ¿no? O una efusión pleural leve. Inclusive en la fase prodrómica solamente se va a dar un síndrome gripal nada más, ¿no? Con fiebre, y no necesariamente vamos a encontrar alguna lesión característica en las imágenes, ¿no? Y luego existe una fase fulminante, que es después de 3 días de la fase prodrómica más o menos, que hay un deterioro brusco, asociado ya a shock séptico, hipertensión, taquicardia, existe una efusión pleural masiva, ¿no? Existe ya la hemorragia intraalveolar, ¿no? Y ahí sí pueden existir ya además consolidados a nivel de los pulmones, y el paciente en este momento ya empieza a hacer una sepsis, ¿no? Empieza ya a hacer una bacteremia por el bacilo ingresa al torrente sanguíneo y llega a todos los órganos del cuerpo, ¿no? Y puede producir microhemorragias a nivel de lo que es hígado, vaso, a nivel cerebral, ¿no? Y ahí está descrita la meningitis hemorrágica por el antrax, ¿no? Vemos que el pronóstico es malo, ¿no? Es una evolución rápida y un pronóstico bastante reservado, porque puede producir la muerte fácilmente. Es un curso bifásico, ¿no? Hay un pródromo asintomático, luego un cuadro gripal y hay un deterioro clínico, ¿no? Los hallazgos principales son la mediastinitis y la efusión pleural. Este es un caso de uno de los casos que se vieron en el 2001, cuando el antrax, como ustedes no sé si se acuerdan o saben, el antrax, las esporas se utilizaban como arma de bioterrorismo, ¿no? Allá por los 2000, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque como que las esporas perduran en el tiempo, son, digamos, bastante, digamos,
virulentas, ¿no? Se procesaron y inclusive se mandaron, digamos, a algunas, se mandaron a distintos países, ¿no? Como, digamos, ataques de terrorismo, ¿no? Entonces, este es uno de los reportes de casos de uno de los trabajadores postales que recibieron las cartas, ¿no? Que llegaron a varias partes de Estados Unidos, ¿no? En Florida y Washington. Y que estos trabajadores manipularon estas cartas con las esporas del anthrax, del bacilo, y desarrollaron los síntomas, sobre todo la forma pulmonar inhalatoria, ¿no? Entonces, en el reporte de este caso, que es un varón de 47 años, que trabajaba manipulando el servicio postal, desarrolla un cuadro agudo de náuseas, dolor abdominal, y síntomas gripales de 5 días de evolución. Acude de emergencia, donde la radiografía de tórax revela un cierto infiltrado, ¿no? Apical derecho, ¿no? Parece que no se le dio mucha importancia, se le da de alta como una gastroenteritis, pero al día siguiente el paciente progresa, ¿no? Con deterioro clínico y reingresa. Y se evidencia una rápida progresión de los infiltrados, ¿no? Podemos ver en la imagen B, en la imagen C, de que los infiltrados ya se vuelven ya cada vez más grandes, ¿no? El mediastino ya casi ya no se nota, no se deja ver, ¿no? Los infiltrados alveolares se sobreponen sobre el mediastino inclusive, ¿no? Y vemos también signos de efusión pleural, ¿no? Vemos los senos costodiafragmático y costofrénico y costodiafragmático obturados, ¿no? Los vemos ocupados, lo que nos indica que podría tener una efusión pleural. Y los hemocultivos que se le tomaron salieron positivos a las 6 horas, ¿no? Confirmándose el diagnóstico de anthrax, ¿no? La otra forma es el anthrax gastrointestinal, que es causado por la ingestión, a diferencia de la otra, que es la inhalación, a través de alimentos contaminados, mal cocidos o crudos de animales infectados, ¿no? Generalmente a niveles herbívoros, o sea, ovejas, vacas que están, digamos, pastando, se comen las esporas o las inhalan las esporas porque están en el campo. Y los síntomas incluyen, digamos, como una gastroenteritis, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, ¿no? Puede tener alta mortalidad, como la presentación pulmonar, pero no es tan frecuente, ¿no? Más frecuentes son las formas cutáneas, como ya la mencioné, más del 90%, y la otra forma es la pulmonar, ¿no? Acá vemos un poco también la fisiopatología, ¿no? De que va a ser principalmente, es bastante parecido a las otras formas, ¿no? Los macrófagos van a fagocitar a las esporas, y las esporas a nivel del macrófago van a colonizar, a infectar también los vasos linfáticos, y a través de esos vasos linfáticos a nivel de lo que es el duodeno, van a llegar a otros órganos. Entonces, vemos de que en el anthrax gastrointestinal se va a afectar principalmente todo todo el recorrido gastrointestinal. Menos frecuente es lo que es la parte del colon, pero la más frecuente es la orofaringe y a nivel de duodeno ilium. Entonces vemos de que a nivel orofaringeo pueden existir, digamos, unas lesiones necróticas, ¿no? Como se da en la piel, a nivel de la orofaringe, que pueden causar, digamos, edema, odinofagia, fiebre, ¿no? Linfadenitis puede ocasionar también, y disnea por el compromiso de la vía aérea, más que nada por la linfadenitis. Lo que es el anthrax intestinal, también hay una forma ulcerativa que se da a nivel de lo que es la fosa ilíaca derecha, ¿no? A nivel de la válvula iliocecal, que puede simular una apendicitis inclusive también, ¿no? Y si hay una progresión de la enfermedad, puede haber, digamos, irritación peritoneal, signo de peritonitis, y la forma clínica evoluciona a una peritonitis, a un shock séptico, una falla hematogánica más que nada por perforación de víscera hueca. La forma gastroduodenal es más a nivel más arriba, ¿no? La que afecta más que nada epigastrio, ¿no? La que afecta a esa zona, y puede haber dolor en esa zona, ¿no? Asociado a náuseas, vómitos, hematemesis, melena, y puede haber úlceras a nivel gástrico. Y también puede perforarse esas úlceras, ¿no? Se perforan y causan también una peritonitis también. En los dos casos progresan así con síntomas sistémicos si es que no se logran tratar a tiempo. A nivel laboratorial, bueno, puede haber leucocitosis, división izquierda, neutrofilia. Y en las imágenes vamos a ver engrosamiento de las asas, adenopatías mesentéricas y el neumoperitoneo si es que hay una perforación. Acá vemos un poco la mortalidad, ¿no? Que principalmente la mortalidad es alta en los casos de gastrointestinal y pulmonar, ¿no? En la cutánea y la por inyección es un poco menos, la mortalidad es menos, ¿no? El diagnóstico bueno, principalmente no es tan complicado. ¿Por qué? Porque se tiñe bastante bien en lo que es el Gram, en la tinción de Gram, y el aislamiento es fácil en los hemocultivos, ¿no? Entonces, un paciente que, digamos, tiene una forma sistémica, se toma hemocultivos y crece rápidamente, ¿no? Entonces, vemos de que se pueden cultivar fácilmente en un agar sangre, ¿no? A una temperatura, digamos, de 37, 35 grados. Existen otras muestras en las que se puede también cultivar el bacilo, se puede cultivar en LCR, en esputo, en líquido pleural, ¿no? Inclusive en muestras de autopsias o en biopsias que se pueden hacer, sobre todo en compromiso cutáneo, ¿no? Entonces lo que ve el laboratorista, va a ver bacilos gram positivos, ¿no?
cadenas, no hemolíticos, sino móviles en el agar sangre, ¿no? Y ahí nos puede decir de que probablemente sea, digamos, un bacilo, ¿no? Puede ser anthrax o puede ser algún otro. Entonces, ahí lo que se puede hacer se identifica con el Malditov, que es, como ya lo mencioné, la espectrometría de masas, que es un método bastante fiable para la identificación de estos microorganismos, ¿no? Y sobre todo para la diferenciación. La confirmación molecular se puede hacer PCR, que esté dirigido a al nivel cromosómico, como los plásmidos que ya mencioné, que son el PX01 y el PX02. Se puede hacer inmunohistoquímica, ¿no? En biopsias también, ¿no? Y vamos a ver también detección de la pared y la cápsula, sobre todo en muestras de piel, de pleura, ganglios e intestino, ¿no? La serología sirve cuando los otros métodos no se han logrado, por ejemplo, cuando el PCR o no se ha podido cultivar, no ha crecido nada, se podría hacer un ELISA, un IgG, más que nada para ver cuando con los otros métodos no ha crecido nada, ¿no? Pero idealmente debería de ser siempre el método o el aislamiento debería ser mediante cultivo. Acá vemos un poco lo que es los especímenes que podemos enviar, ¿no? Podemos enviar digamos, los raspados, ¿no? De las vesículas, de las escaras o de la escarectomía, podemos enviar biopsias de piel, biopsias de tejido. Para lo que es serología podemos enviar suero, podemos enviar plasma, ¿no? En el caso de lo que es el anthrax instalado, hacemos hemocultivos, podemos encontrarlo también en la serología, podemos encontrar inclusive, si vemos efusión pleural, podemos mandar a cultivar o hacer un PCR directo para anthrax en lo que es la efusión pleural o el líquido pleural. A nivel gastrointestinal también los hemocultivos, casi exactamente igual, inclusive en líquido asiético y en hisopado rectal también se puede mandar PCR también o cultivo, ¿no? En meningitis, obviamente, vamos a hacer hemocultivos y vamos a hacer también cultivo de líquido cefalorraquídeo. Inclusive podemos mandar a hacer un gram del LCR y pueden aparecernos las estructuras, ¿no? Los gram positivos, bacilos en cadenas, ¿no? Lo que nos hace ya sospechar de una infección por anthrax, ¿no? Para ya terminar, vemos el manejo principal. El manejo principal es control de foco e inicio temprano de antibioterapia, ¿no? No se debe esperar, obviamente, la confirmación microbiológica ni molecular, solamente es suficiente con tres cosas, ¿no? Con un cuadro clínico compatible, ¿no? Una lesión, digamos, que comenzó como una pápula eritematosa, dolorosa, con un edema bastante profuso, desproporcionado, como dice la literatura, ¿no? En un paciente con factores de riesgo, paciente, digamos, adulto que trabaja en el campo, que tiene contacto con ganado, ¿no? Y ha estado, digamos, sin guantes, utilizando, ¿no? Trabajando sin guantes. Y la epidemiología, ¿no? Que venga, digamos, a alguna zona endémica de donde se han encontrado casos de carbunco, ¿no? O en carbunco en otras localidades, o en otros trabajadores también, zonas ganaderas, etcétera. Ya con eso ya tenemos bastante como para poder ya catalogarlo como un posible caso de carbunco. Los antibióticos a veces pueden utilizar combinados. La combinación de antibióticos se da más que nada cuando existe compromiso sistémico de la enfermedad, más que nada para cubrir posibles resistencias, las cuales no se han encontrado tanto en la literatura, las resistencias del bacilo, del anthrax a los antibióticos, pero sí igual hay algunas literaturas que sí las reportan. Y para mejorar la penetración tisular o en el sistema nervioso central, tenemos que entender de que no todos los fármacos, los antibióticos pueden cruzar la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces se tiene que aumentar la dosis o escoger ciertos antibióticos que puedan atravesar la barrera hematoencefálica en un caso de meningitis. El uso de las antitoxinas, las cuales ya vamos a hablar un poco después, que pueden mejorar la supervivencia. Obviamente, si el paciente tiene síntomas sistémicos o tiene falla respiratoria, tiene, digamos, una sepsis o está en shock, tenemos que, digamos, hacer un manejo ya con cuidados intensivos. Y si vemos, sobre todo, en las formas necrotizantes, vemos digamos, la escara necrótica o vemos, digamos, un absceso que se ha formado, ¿no? Entonces ya tenemos que trabajar conjuntamente con lo que es otras especialidades, ¿no? Como por ejemplo cirugía general, traumatología, cirugía plástica para el drenaje y debilitamiento de la lesión, que tiene que ser precoz, ese es el control de foco, porque si no se controla el foco por más antibióticos que le demos al paciente, no va a mejorar. Eh, Principalmente lo dividen el tratamiento en lo que es el anthrax cutáneo y el anthrax con compromiso sistémico, ¿no? En el anthrax cutáneo, solamente un paciente que viene con la lesión, que no tiene síntomas sistémicos, no está complicado, se puede utilizar principalmente doxiciclina, que es el fármaco más usado, o fluoroquinolonas, que es ciprofloxacino o levofloxacino, ¿no? Vía oral. Se puede dar hasta 10 días en una enfermedad localizada, ¿no? Y siempre se tiene que vigilar a este paciente que no vaya a hacer síntomas sistémicos, ¿no? Que no vaya a empeorar, que no vaya a ser una fiebre persistente, no entre en shock.
Y en el antrax, en el que tiene compromiso sistémico, ¿no? El pulmonar, gastrointestinal, o un cutáneo que esté complicado, un cutáneo, digamos, que tenga una úlcera necrótica, extensa, hematosa, que uno vea de que sí necesite debridación, bueno, se tiene que obviamente hospitalizar y darle tratamiento antibiótico endovenoso. Las guías recomiendan igual también fluoroquinolonas o doxiciclina, acá doxiciclina, endovenoso no hay, sino sí hay, ¿no? Pero se pueden utilizar otros antibióticos también que tienen actividad contra el bacilo, ¿no? Por ejemplo, carbapenems, imipenems, vancomicina también, ¿no? Y que tienen buena penetración al sistema nervioso central, sobre todo meropenem y vancomicina y rifampicina, ¿no? La clindamicina tiene un efecto antitoxina, ya bastante descrito, ¿no? Sobre todo en las infecciones con estreptococo y estafilococo se puede agregar también. Y la duración tiene que ser por lo menos 60 días, no tiene que ser 8 semanas. ¿Por qué? Porque, más que nada, ¿por qué? Porque existe una germinación tardía de las esporas. El paciente puede todavía tener esporas que no han sido, digamos, adecuadamente tratadas con el antibiótico, que pueden germinar de manera tardía. Por eso el tratamiento es largo. La terapia antitoxina, ¿no? Con anticuerpos monoclonales, que son Raxibacumab, ¿no? Mejoran la supervivencia en modelos animales y se recomienda como terapia coadyuvante. Son, digamos, anticuerpos monoclonales dirigidos exactamente a las toxinas específicas, ¿no? Y la corticoterapia que se puede utilizar también cuando hay, digamos, compromiso de edema masivo de cabeza, cuello, o en meningitis también se puede utilizar, o en shock refractario, que es una indicación también para el uso de corticoides. No se ha demostrado, como ya para concluir, que se transmite de persona a persona. Las precauciones son estándares, ¿no? En cualquier centro hospitalario, pero se tiene que añadir de contacto cuando hay lesiones cutáneas que estén drenando. La ropa, el material contaminado sí se debe eliminar como un residuo biopeligroso y las superficies donde pueden persistir las esporas deben desinfectarse con hipoclorito. O sea, idealmente este paciente sí debería tener un aislamiento. Acá vemos un poco los fármacos de primera línea, ¿no? Vemos de que en lo que es de primera línea vemos la doxiciclina, ¿no? Que es la primera línea, sobre todo también para profilaxis post-exposición, que también se puede dar durante 60 días, se da también la profilaxis post-exposición, que son en pacientes asintomáticos que han estado en contacto con, digamos, en un laboratorio, con las esporas, o han estado en contacto con un animal que posteriormente murió, falleció, y se descubrió que tenía el bacilo. Fluoroquinolonas, ciprofloxacino, levofloxacino, penicilinas, amoxicilina, y existen los regímenes alternativos, acá vamos a comentar un poco, que son los pacientes, los regímenes alternativos, que son los cuando no se pueden utilizar los de primera línea, ¿no? Que son claritomicina, por ejemplo, clindamicina, linezolid, y ya, pues, digamos, en pacientes que están, digamos, con una bacteremia o que tienen alto riesgo de hacer meningitis, ya deberíamos utilizar carbapenems, ¿no? Carbapenems asociado a la vancomicina, que son fármacos que pasan la barrera hematoencefálica y tienen buena penetración al sistema nervioso central. Bueno, para terminar, la prevención, el control, la idea es vacunar, ¿no? Al ganado que está, digamos, en riesgo de desarrollar este tipo de infecciones, lo que va a reducir los brotes y la transmisión a los humanos. En algunos países solamente se hace la vacunación después de que haya existido un brote, no necesariamente la vacunación se hace a todos los animales. El manejo de los animales muertos, que generan zonas infecciosas localizadas, donde las esporas pueden durar muchos años. Y se recomienda la búsqueda de los cadáveres y la destrucción definitiva, ¿no? Generalmente se queman, ¿no? Y la descontaminación del suelo. Evitar el consumo de carnes de animales que han fallecido en circunstancias que no han sido muy aclaradas. Evitar el comercio ilegal, ¿no? De, digamos, estos animales que han sido, digamos, desechados porque se sospechaba de que estuvieran enfermos. Y bueno, participación comunitaria, ¿no? Tener bastante conciencia sobre esto. Para terminar, vemos la profilaxis post-exposición también, como ya lo mencioné, se le da en pacientes que han estado expuestos a las esporas, tanto en un laboratorio o en accidentes con animales, con fluoroquinolonas durante 60 días o doxiciclina, que son muy eficaces según los modelos animales. Se inicia la antibioterapia, la profilaxis lo antes posible, porque la demora va a favorecer la progresión de la enfermedad. Y bueno, la vigilancia de resistencia antimicrobiana, aunque la mayoría de cepas del Bacillus anthracis son bastante sensibles a fluoroquinolonas y tetraciclinas, que es principalmente la piedra angular del tratamiento, ¿no? Ya, ya. Si tienen alguna duda, pregunta, me pueden avisar. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Hay una pregunta en el chat. ¿Desea que la lea o Sí, usted? sí, sí, claro. Ah, ya. Bueno, preguntan sobre el tratamiento para el anthrax complicado. ¿Se tiene que seguir el tratamiento endovenoso durante los 60 días o solo durante cierto tiempo y luego continuar con tratamiento oral?
Claro, no está exactamente especificado, pero lo que se puede hacer es una vez de que el paciente ya, o sea, principalmente la susceptibilidad en lo que es en el anthrax es bastante sensible a tetraciclinas y fluoroquinolonas, como ya lo mencioné, tanto también a carbapenem como a vancomicina. Entonces, lo que se hace, lo que he visto, es de que lo que he leído al menos, de que se puede dar hasta que una vez el paciente esté, digamos, ya hemodinámicamente compensado. Una vez de que esté hemodinámicamente compensado, de que el paciente ya no tenga síntomas sistémicos, ya, digamos, pueda continuar su tratamiento en casa de manera vía oral, ¿no? No hay ningún problema en, digamos, pasarlo a lo que es fluoroquinolonas vía oral o a darle doxiciclina vía oral y hacerle sus controles de manera periódica, ¿no? Pero sí, de todas maneras, se tiene que dar por lo menos unos 10 días de tratamiento endovenoso para asegurar, ¿no? Lo que es ¿no? La eliminación, ¿no? De la forma vegetativa, sobre todo, que es la forma que causa la enfermedad, ¿no? Una vez de que ya esté hemodinámicamente estable o esté sin síntomas sistémicos, ya inclusive se podría ya plantear el alta, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. Esa era la única pregunta que se encontraba en el chat. Bueno, agradecerle de nuevo por la ponencia, estuvo muy entendible y bueno, gracias por el tiempo, ¿no? Se le estará enviando su certificado en el transcurso del día. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a todos.